honor tener conmigo en esta entrevista a la escritora venezolana Ana Teresa Torres, una de las voces literarias más importantes latinoamericanas. Torres ha recibido múltiples premios y reconocimientos por su obra, que aborda temas como la identidad, el poder, la violencia y el feminismo con una prosa precisa y elegante. Entre sus obras más destacadas se encuentra La Casa de la Laguna, Doña Inés contra el olvido y El exilio y el reino, las cuales han sido traducidas a varios idiomas y han cautivado a lectores de todo el mundo. En esta entrevista, Ana Teresa Torres nos compartirá su visión sobre la literatura, su proceso creativo y sus reflexiones sobre la sociedad contemporánea. Pero vamos a conocer un poco más de quién es Ana Teresa Torres. Ana Teresa Torres es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene un posgrado de Psicología Clínica del Hospital de Salud Mental del Este. Además, es psicoanalista egresada de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis y profesora de la Escuela de Psicología de la UCB. Entre otras obras, ha publicado las novelas El exilio del tiempo, Doña Inés contra el olvido, Vagas desapariciones, Los últimos espectadores del acorazado Potemkin, Nocturama, La fascinación de la víctima, La escribana del viento y Diorama. Entre otros estudios, ensayos y monografía, es autora de Elegir la neurosis, El alma se hace de palabras, 5 ensayos sobre escritura y psicoanálisis, La herencia de la tribu, Del mito de la independencia a la revolución bolivariana, Diario en ruinas, Viaje al poscomunismo, Relato, Ana Teresa Torres, Fotografía y Documentación, Yolanda Pantin, sobre la utopía desarticulada. Ana Teresa es una psicoanalista altamente reconocida, así como una apasionada de la historia y de nuestro idioma. Una combinación que estimo puede sernos de mucha ayuda actualmente, y tomamos a Venezuela como un paciente. ¿Cuál es tu diagnóstico hoy? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestro estado actual de salud? ¿Cómo nos definirías? ¿Era o no predecible lo experimentado en estos últimos 23 años en Venezuela? Publica en el 2009 La herencia de la tribu. Hoy por hoy, pregunto, ¿seguimos dependientes del pasado? ¿Cuál es la vigencia de ese texto 14 años después de su primera edición? Y en tu criterio o análisis en cuanto al mañana, ¿seguiremos así o cambiaremos? ¿Qué visualizas al corto y mediano plazo? Ya con esto arranca la primera exposición tuya. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, la idea del diagnóstico, es decir, si hablamos como con el símil de la enfermedad, ¿no? Yo creo que hoy en día Venezuela es como un paciente que viene recuperándose, que viene de haber sufrido y de estar sufriendo una larga enfermedad, tratando de recuperarse sin haberlo logrado. Un proceso muy difícil porque hemos perdido mucha gente y con una larga convalecencia por delante, ¿no? Hasta que podamos decir que el país se ha curado, que la gente se ha curado. No puedo hacer un diagnóstico optimista. En este momento estamos muy debilitados y muy disminuidos. Estoy hablando del presente. Futuro no lo puedo visualizar así tan fácilmente. Pero hay una pregunta aquí donde creo que me puedo extender más, que me hablan de si era predecible o no lo que ha ocurrido. Y yo estaba viendo últimamente, hay como una tendencia en que muchas personas dicen que era obvio lo que iba a pasar, que eso estaba cantado. Yo digo, caramba, pero entonces será que somos como muy bobos, muy tontos, que no nos dimos cuenta de algo que era tan obvio. Y yo creo que realmente no era obvio. Lo que pasa es que predecir el pasado es una cosa, predecir el futuro es otra. Y los profetas del pasado, entonces ahora dicen que esto todo se veía venir. No, se veía, había unos signos que sí podemos obviamente decir cuando se produce un cambio en lo que era la política venezolana de los 40 años anteriores, en lo que había una república, vamos a llamarla liberal con una tendencia populista, por otras razones que no vienen al caso, pero una república liberal que requiere para hacerlo un gobierno civil. Y de pronto nos damos cuenta que la cosa no va por allí y que tenemos un outsider militar que ya lo conocíamos de unos años anteriores,
que toma el poder y que toma el poder con un enorme apoyo popular. Eso yo creo que sí era un signo no muy bueno para muchas personas, no nos parecía nada bueno porque significaba eso, romper una república liberal con otro tipo de gobierno, pero no creo que de ahí a ver todo lo que ha pasado era factible, ¿no? Entonces tú me preguntas sobre este libro mío tuvo mucho éxito realmente, La herencia de la tribu, es el libro que más ediciones, más impresiones tuvo. Y yo me he hecho esa pregunta, ¿está vigente o no está vigente? Y yo pienso que fíjate que sí, porque no es un libro de análisis político coyuntural. Esos libros tienden a perder vigencia, ¿no? Porque ya la coyuntura cambia. No, si tiene una contribución, es la de haber contribuido a la historia de las ideas. Es decir, no hay en ese libro realmente ideas mías demasiado originales. Lo que yo hice fue articular narrativamente lo que se había hablado, los pensadores venezolanos y escritores, académicos, etcétera, habían hablado sobre el tema bolivariano, el tema de los mitos de origen, y también pensadores académicos de otros países. Entonces, al articular todo eso, creo que sí se dio como se pudo condensar, se pudo clarificar cuál era, algo que se encuentra en muchísimos libros de historiadores, repito, no solamente venezolanos, ¿cuál es el mito de origen venezolano? El mito de origen venezolano remite al culto bolivariano. De paso, todos los países, no sé si llamarlo países, pero todas las culturas tienen mitos de origen. Esto no es una especialidad venezolana, ni mucho menos. Y los mitos, yo creo, por lo menos lo que yo aprendí, lo que sé de mitos con la antropóloga Michelle Asensio, que ya no está con nosotros, los mitos no se pueden tocar. Entonces, los mitos no se puede, eso la gente decía, hay que hacer un antimito, hay que destruir el mito. Los mitos no se pueden tocar, eso son cosas que forman parte del imaginario de los pueblos. Eso está ahí. Ahora, el mito no está siempre en la superficie. El mito muchas veces está sumergido. Yo diría que esos 40 años que hablábamos estuvo bastante sumergido, bastante, no del todo. Y después, bueno, después ya sí fue la apoteosis del mito, sobre todo en los primeros 10, 12 años, ¿no? Creo que ha ido bajando también un poquito. Entonces no se puede combatir, es decir, eso no es algo de yo salgo a destruir el mito bolivariano, no. Lo que hay es que permitir que cuando se quiere hundir se hunda, es decir, se quede allí reposando, y sobre todo construir otras referencias, que es donde creo que hemos tenido el problema, que la falta de referencias para las comunidades, para los imaginarios. Por ejemplo, cuando a fines de los años 90 del siglo pasado, ahí sí se podía ver que había una crisis de la democracia venezolana. No se buscó, vamos a fortalecer nuestras referencias democráticas, nuestra cultura civil. Vamos a reforzarla porque es la que se nos está enfermando, ¿no? Eso no ocurrió así, y entonces viene el outsider militar y bueno, la mayor parte del pueblo venezolano dice, este es el mito de origen nuestro, esta es nuestra identidad y nos vamos para allá. Yo diría que es por eso, porque no había otras referencias podemos hablar más adelante también, las que hay que construir para que estos mitos, digamos, que ya forman parte un poco del pasado, o poco no mucho, se queden donde están y nos permitan seguir pues con sistemas políticos más contemporáneos, más modernos. Pero no se puede tocar, es decir, no se puede discutir la vinculación de Bolívar con el origen de la nación. Eso es mejor, digamos, dejarlo pasar y no engrandecerlo,
tampoco tratar de eliminarlo, sino de construir otras referencias culturales para que la sociedad tenga de dónde agarrarse en el momento en que lo necesite. Pero Ana Teresa, una cosa en el inicio de tu libro, de Ajá, 1909, hay unas menciones que me llamaron mucho la atención y que las anoté. Por ejemplo, y eso lo había visto en otro lado, tú dices que Luis Castro Leiva ajá. decía, es posible pensar a Venezuela fuera de Bolívar. Y después tú desarrollas toda la tesis del héroe y entonces dice en un momento dado que la veneración del héroe es una patología colectiva en Venezuela, ¿no? Y sobre todo lo que más me impactó es que tú dices, no hay presencia en Venezuela de héroes civiles, ¿no? Y entonces hay toda una estructura que tú dices ahí y que dices prácticamente que somos un pueblo aplastado por la historia porque nadie puede ser superior a Bolívar. Bueno, eso es terrible porque eso nos transforma, nos aleja mucho del hecho de ser ciudadanos y nos conduce a lo que hemos sido virtualmente, aunque no lo aceptemos claramente, más bien súbditos, súbditos de quien reina en ese momento en nuestro país. Y eso es un problema que yo creo que es lo que hace, lo que tú decías también en una parte en tu libro, que creo que de 1830 a 1958 solamente 10 Sí, civiles estuvieron en el poder. Y otra parte también dice, en ninguna parte, y eso es verdad, hay estatuas o reconocimiento a los héroes civiles venezolanos. Todo va en torno a la épica militar, al militar que llaman, ¿cómo es el lema del ejército? Forjadores de libertad. Y me gustó mucho la eso es lo frase que está. que utilizabas que forjador es el que le cae a martillazo a una cosa de metal para darle forma, ¿no? Y en el fondo, si lo ves hasta caricaturísticamente, ¿cómo se llama el programa de Diosdado Cabello? Con el mazo dando. O sea que hay toda una idiosincrasia que es terrible y eso es una cosa que me gustaría que aclaráramos porque detrás de todo eso, ¿qué es lo que está? El eterno militarismo, ¿no? No, por supuesto, por eso decía antes, eso no lo vamos a quitar. No, pero No, ¿cómo lo creo superamos? que Cómo lo superamos? no se puede. Mm. Porque además Venezuela tiene condiciones especiales, porque tú no podrías decir, bueno, pero ¿por qué no ocurre en Colombia? ¿Por qué no ocurre en Chile? No, En no puede Brasil, ser. en ningún sitio de América Latina, ni en No, pero Argentina hablan de San Martín, no, ni, ni no en le importa. ningún otro sitio. Eso es un fenómeno venezolano. Y lo que me Claro, llama la atención es que la inmigración que vino de los años 50 se adapta a ese mito. ¿Ah? pero ¿cómo no va a ser un fenómeno venezolano? Simón Bolívar nace en Caracas. Ujú. Francisco de Miranda nace en Caracas. La independencia del Imperio Español nace en la sublevación de Caracas. ¿Cómo no va a ser venezolano? Es un mito venezolano, totalmente. Y es el mito de origen. Eh, Bueno, y faltó algo que quizás tú no sabes. Yo trabajo mucho en el tema internacional de frontera. ¿Tú sabes por qué se cae el Tratado Pomo-Michelena? ¿Ah? no, no. Bueno, que era una maravilla, era como 400.000 kilómetros más para Venezuela. Bueno, porque el Congreso, y particularmente Antonio Leocadio Guzmán, decidió que no se había incorporado el territorio de San Faustino. Yo me puse a investigar, ¿y qué es San Faustino? ¿Sabes lo que es San Faustino? Cúcuta. Cúcuta. Ah, ¿Y por qué no podía ser? Porque Cúcuta, ahí nació Santander. Entonces ah, hubiera completado el círculo total de que sí, todo lo que había pasado, no solamente todos los héroes militares, todos sin excepción, fueron venezolanos. Por cierto, más llaneros y caraqueños que andinos. así es. Bueno, no, es que yo no, claro que es así, pero es lo que te decía antes, o quizá, bueno, pasado el tiempo, yo creo, por ejemplo, ¿tú te acuerdas de los años de rodilla en tierra Así. y, y todo eso, a paso de vencedores? Eso ya no se escucha. Ah, no, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo, la circunstancia ha cambiado y ha cambiado mucho. Y hay varios mitos que se están cayendo, ¿viste? Es decir, yo no lo llamo caer, pero sí esconder. Bueno, Se, se van como bueno, sumergiendo, ¿no? ujú, Se van sumergiendo, ellos están ahí, y eso puede volver a surgir mañana o pasado. Pero ahorita están en baja, están en la baja. Y ahí es donde Venezuela, la Venezuela liberal,
la Venezuela no militarista, perdón, tiene que prepararse para una educación continua de la democracia civil. Porque si, no, eso fue una inundación. Digamos, vamos a poner el ejemplo muy sencillo. Es un río que tú sabes que cada tanto se inunda. Y eso es una fuerza de la naturaleza que tú no vas a poder impedir. Pero tú puedes hacer unos diques para eso. Tú puedes preverlo. Entonces, lo que yo creo que ocurrió es que las instituciones fallaron. Las instituciones democráticas no pudieron o no supieron o no entendieron que había que hacer. O eran débiles, ¿no? Era muy débil, sí. Era muy débil. Bueno, no puedo saber las razones, pero hay una cosa que sí podemos saber. No pudieron detener esta inundación que se fue produciendo. Y para eso son las instituciones democráticas, porque apetencias personalistas hay en todas partes. Tienes el ejemplo de Trump, en el país, digamos, símbolo de la democracia. Pero allá tienes instituciones. Exacto. Bueno, entonces, si no las tienes o son débiles, pues, bueno, pasa lo que pasa. Entonces, Mira, bueno, yo creo que este mito va a ir cayendo ahorita, no está en alzada, porque la utopía que se construyó fue tan grande y el resultado tan desastroso que ya el discurso no lo puede sostener, ¿no? No lo puede sostener. Ya la etapa de los discursos pasó. Fíjate que los políticos ya no están haciendo mucho discurso, sino ya es más bien control pragmático, no control por la vía de la retórica, que ya no tiene efecto, sino control práctico, pragmático de, sí, no vamos a entrar en ese tipo de detalles que no es mi campo para nada, pero otra manera de controlar la población, que no sea, porque el entusiasmo del discurso ya no está. Bueno, vamos a orientar la entrevista hacia a otro segmento, Okay, porque de esto acuerdo. está muy claramente marcado y recomiendo a la gente que compre tu libro porque sigue exactamente, para mí, totalmente vigente. Eres reconocida como una estupenda y prolífera ensayista, novelista, articulista de fondo, conferencista y de alguna manera una figura destacada y muy respetada en nuestro elenco cultural e intelectual. Por favor, desarrollanos tu definición y valoración del estado actual de la educación del venezolano común, del ciudadano a pie. ¿Qué tiene? ¿Qué le falta? ¿Cómo se nos puede identificar en este puntual aspecto? Y tuvimos o tendremos eso que se llama cultura ciudadana. Bueno, lo que pasa es que en este momento la educación ha colapsado. La educación ha colapsado. Hoy mismo, creo, ayer, estaban los sindicatos en la calle. La educación, digamos, hablando de educación sencilla, educación primaria. La educación primaria consiste en que el maestro puede ir un día o dos a la semana y si el colegio puede abrir o no puede abrir, porque no hay. Es decir, aquí tenemos, no sé si quizá dos generaciones de venezolanos que van a llegar a la mayoría de edad con una educación absolutamente precaria. No tenemos cifras, o no, en todo caso yo no las conozco, pero estoy segura que el analfabetismo va a volver, porque es la consecuencia inmediata. Y bueno, me perdí un poco en esa idea, que era lo que tú me preguntabas concretamente. ¿Cómo la veo? Ya te dije, lo veo como algo que colapsó. Lo público colapsó, no solamente la educación. Y sin embargo, vemos que que hay iniciativas a nivel de los barrios, hay mucha iniciativa de la parte religiosa, es la que mantiene en gran parte la educación y paradójicamente un país que, como tú lo sabes muy bien, en los años, no sé, 50 o antes de 50, lo mejor que había en Venezuela eran los liceos públicos, ¿no? Después empezaron a surgir el San Ignacio o el La Salle y todo lo que surgió, pero la gente le gusta ir al Andrés Bello o al Fermín Toro o a la aplicación, era no solamente de los que no tenían recursos, sino que inclusive la gente que quería formarse iba a eso. Y en este momento eso prácticamente ha colapsado y es evidente que con No, colapsó. $100 de sueldos mensuales es imposible que no colapse, ¿no? Claro, por supuesto, lo que tú dices. Claro que hay algunos, yo lo llamo islotes, quedan Sí, islotes de escuelas privadas, de colegios privados, de algunas universidades privadas también,
La iglesia siempre ha tenido un papel importante en todo esto, pero es evidentemente insuficiente. O sea, Sí. no puede Bueno, abarcar la totalidad. lo que te ponía en la pregunta era si tenemos o tendremos eso que se llama en otras partes del mundo una cultura ciudadana. Bueno, la cultura ciudadana tiene dos exigencias. Una, la educación pública y otra, la salud pública. Tú no puedes construir una sociedad democrática, ciudadana, si tú no das las bases mínimas del ser humano, que es la salud y la educación. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Durante esos tiempos anteriores, lo público fue sostenido por la renta petrolera. Ahora no hay con qué. La renta petrolera, yo de eso sí no hablo porque no tengo la menor idea, pero entiendo que la cosa ya no funciona. Ya no es. Ya no es. ¿Cómo se construye, cómo se sostienen las culturas ciudadanas? Oye, resulta que es a través de los impuestos. Si tú quieres una sociedad sana y tú quieres una sociedad educada, eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Y si no hay un Estado que lo puede pagar o no lo puede pagar en su totalidad, lo tiene que pagar la totalidad de la sociedad. Eso, yo creo que Venezuela tiene sus resistencias, ¿no? Porque es un país que no ha tenido mucha cultura tributaria. Pero Pero fíjate que en este momento las empresas están produciendo al 20-25% de su capacidad. O sea, están bueno, sobreviviendo. O sea, la presión fiscal se ha hecho mucho, pero para aumentar la presión fiscal tienes que producir, ¿no? Y si no produce, ¿cómo aumenta la presión fiscal? bueno, claro, cuando estábamos hablando del colapso de lo público, pero en realidad el ¿Sí? colapso es bastante, incluye, digamos, la economía privada. Pero la pregunta que tú me haces es, ¿podremos construir una cultura ciudadana? Y yo te digo, yo creo que sí, porque yo veo que muchos países lo han logrado. Las democracias avanzadas, europeas y la canadiense, que es donde yo tengo cierto conocimiento, que paso temporadas aquí en este país, tiene avances notables en esa cultura, pero eso con un costo hay que pagar los colegios, hay que pagar los hospitales, hay que pagar los médicos. Bueno, eso es digamos, eso es la base, pero la otra no es todo. La cultura ciudadana tiene que venir también de revisar algunas ideas de qué es un país democrático. Tú me preguntas en alguna parte, creo, Y si no, somos los venezolanos demócratas o bueno, hemos es dejado de serlo, sí. que aquí hay gente que dice, es que la democracia está en el ADN venezolano. Yo creo que ese es un disparate. Ujú, Ese es un disparate, bueno, es una exageración. ujú, Es un símil mal usado. Mal usado. Los seres humanos pueden ser democráticos si están viviendo en sistemas democráticos y dejan de serlo. Y lo pueden recuperar. Es decir, no es un estado que se te da para siempre y que tú lo llevas contigo. No. Venezuela era un país democrático, limitaciones que después podemos ver, y bueno, y después dejó de serlo. Bueno, es como Lo, el otro mito lo puede recuperar. del indómito pueblo venezolano, ¿no? Sí, pero indómito y democrático son dos cosas. Son dos cosas distintas, sí. Son dos cosas, porque una cosa es lo anárquico y otra cosa es la libertad de conciencia. Aquí en Venezuela se confunden mucho. Es decir, aquí hay un poco la idea de libertad, que yo hago lo que yo quiero. No, ese no es el concepto democrático de libertad. Usted no puede hacer lo que usted quiera. Usted tiene que hacer lo que las normas dicen. Y usted puede pensar lo que usted quiera pensar y su conciencia es libre, pero usted no puede andar por la calle haciendo lo que le da la gana. Eso lo veo clarísimo en otras culturas, ¿no? La idea sí, la idea, es una idea más, una libertad que es como anárquica, que ahora se ha puesto peor. Ahora yo me estaciono donde yo quiero, ahora manejo como yo quiero, no tengo por qué cumplir las normas del tránsito. Bueno, todo eso que se está viendo mucho en la Caracas de ahora, que no tiene nada que ver con libertad, tiene que ver Pero con abuso. es una crisis ética y moral, ¿no? Sí, es un abuso, es el Ujú. abuso de decir, yo hago lo que quiero, si a ti no te gusta, bueno, mala suerte. Eh, Tiene que ver también con un país que tiene ya 20 y pico de años viviendo
aunque no lo puedas concientizar, pero en un país donde las reglas se destruyen diariamente, las leyes se destruyen diariamente, se va haciendo lo que el que tiene el poder va decidiendo. Entonces, eso va haciendo que la gente diga, es decir, no creo que lo diga, pero lo siente, lo percibe, que las leyes no tienen el menor valor. La palabra no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que yo quiero hacer y puedo hacer. Hoy hay un caso que ha sido muy tratado en las redes sociales de un alcalde de cualquier pueblo venezolano que resuelve que una exposición de niños con discapacidad era horrible y había que quitarla. Y bueno, este señor se siente que su criterio artístico le permite quitarle la exposición que habían armado, ¿no? Es esto, o sea, a mí no me gusta estos dibujos, quítamelo. Hay bueno, se ha destruido el concepto de norma, el concepto de ley, el concepto de legitimidad. Y algo más importante también, el concepto de que la meritocracia tiene importancia, ¿no? No, por supuesto que no, porque eso va en contra de la otra pata del asunto, que es la igualdad. Que es la manera de concebir la libertad es muy cercana al tema anárquico y la igualdad muy cercana al tema bueno, si todos somos iguales, yo, por ejemplo, me quiero presentar a ser jefe de cátedra de matemática pura, aunque yo no tengo la menor idea más allá de las operaciones básicas. No puedes hacerlo. Pero esto sé que pues, me estás excluyendo, eres una élite enroscada. Es decir, hay una pérdida del sentido de que las personas tenemos capacidades, debemos tener las oportunidades para desarrollar las capacidades, en eso no tengo ninguna duda, pero de ahí a que la meritocracia no interesa lo que tú has hecho, lo que tú sabes hacer, sino que yo lo voy a hacer ahora y pongo a hacerlo al que me parezca, ¿no? Ahora, Ana Teresa, en tu criterio, ¿hay o no un verdadero dilema entre libertad o igualdad? Tu comentario, por favor, en el sentido macro de la sociedad venezolana. O sea, ese dilema existe. Bueno, el dilema existe porque pues, si nos ponemos filosóficamente puede haber un dilema, ¿no? entre esos dos conceptos. Pero en lo concreto del marco venezolano es lo que nosotros estábamos hablando ahorita. Es decir, no, yo no veo el dilema, yo lo que veo es una mala comprensión del concepto. Voy a poner un ejemplo sencillito. Yo voy con mi carro y quiero estacionarme aquí. No, pero ahí está prohibido. No me importa, pues yo soy libre. Como yo soy libre, me estaciono ahí. Eso es un concepto completamente equivocado, que parece que es una exageración lo que estoy diciendo, pero no es una exageración, está ocurriendo ahorita. En el desorden de la norma más básica, que es una norma de tránsito, ¿no? Eso es terrible. Bueno, pero se basa en eso, en que yo no tengo por qué respetar las normas. Necesito pararme aquí me paro. Y la igualdad lo mismo, que es lo que hablábamos en la meritocracia. No, meritocracia, nada, aquí todos somos iguales. Por lo tanto, si yo quiero mañana ser rectora de una universidad, ¿por qué no? Porque me vas a excluir. No, yo quiero ser rector y me ponen. Entonces, eso es es un concepto mal construido de lo que es igualdad y lo que tiene que ver con producir y promover las oportunidades para que cada persona pueda desarrollar las capacidades que tiene, no las que quiere, sino las que tiene. Fíjate que un ejemplo de eso es que hace algún tiempo un candidato, pues no voy a mencionarlo, a la rectoría del UCB, cuando se lanzó la candidatura no tenía doctorado. Y eso es una condición sine qua non del rector de cualquier universidad del mundo. Eso es parte de lo mismo, la misma cultura. Y si no, me fabrico como están fabricando doctorados ad hoc, ¿ah? Y se lo cuelgan encima como si fuera simplemente, se compra un título como si compraba una canonjía, ¿no? O sea que eso también es parte no solamente del tránsito, sino que eso se va haciendo extensivo a otros comportamientos. Y desde el punto de vista psicológico, yo creo, ¿tú crees que eso se ha interiorizado ya en el venezolano de ahora? Esa Bueno, especie de antivalor. bueno, es que te voy a decir una cosa.
hemos pasado veintitantos años con un discurso corroyendo todo el valor de lo que es la educación, de lo que es la formación, de lo que es el esfuerzo. Hemos pasado, todo eso ha sido, en el discurso, ha sido destruido. Esos son élites horribles, unas élites destructoras que se apropian de la cultura, que se apropian del conocimiento. Entonces llega un momento en que la gente se convence que sí, que yo quiero ser rector, a mí qué me importa si no soy doctor. Es más, a lo mejor no tengo que ser ni licenciada. Ese es un discurso terrible, pero de nuevo, el discurso se puede cambiar. Bueno, y eso es como también va a renombrar todo, ¿no? Renombras el Ávila, renombras la autopista, renombras todo, le creas nuevos nombres, o sea, cambias inclusive el lenguaje, ¿no? Bueno, cambias el lenguaje y cambias la historia. Ujú. La También interpretas cambias, a tu manera, ¿no? A su sí, manera. cambias Bueno, la. Yo no sé entrando, cuánto éxito ha tenido eso, ¿no? La verdad que no lo sé porque no he visto ningún estudio sobre eso. Si la gente realmente, yo no oigo mucho que la gente diga que va a subir el Ávila, no, que en vez del Ávila, nadie dice que va para el Guaraima Repano, no lo he oído, sino pues. siguen diciendo que van para el Ávila. Y la gente sigue diciendo que en la autopista Fajardo, pero a lo mejor estamos hablando de nosotros y no estamos tomando en cuenta las generaciones muy jóvenes que de pronto pueden Bueno, ver otro. yo tengo mis dudas sobre eso. Yo creo que ese nominalismo de este régimen creo que tiene mucho menos extensión de lo que ellos piensan, pero bueno, eso habría que tener una encuesta que nos lo, o una valoración que nos lo puede decir. Ahora entrando en otro tema, estamos en pleno siglo XXI y esto es importante con sus características de globalización, tecnología, digitalización, multiculturalismo, transformación energética, entre otras. Y te pregunto, ¿cómo deberíamos interpretar la expresión de que en lo político, institucional, económico y cultural, hoy Venezuela estamos bien repitiendo lo que fue en el siglo XIX? Sí, bueno, no sé si estoy totalmente de acuerdo con la idea de que lo estamos repitiendo, pero sí estoy de acuerdo con la idea de que, eh, fíjate, más que pensar en el siglo XIX venezolano, que después voy a comentarte, pienso en los países postcomunistas, Ujú. algunos de ellos, Sí, lo de Europa del Este, básicamente. la de Europa del Este básicamente, sí. Porque esos países que sí ejercieron el socialismo llamado socialismo real, bueno, cuando terminó y se colapsó, se encontraron con unas economías bastante destruidas, con unos derrumbes sociales importantes. ¿Y qué fue lo que pasó? La corrupción como política de Estado, tanto de las mafias de esto, de Albania, de Rumania, de no sé qué. Si quedaron unos países como sin destino, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado, a mí me parece que Venezuela llegó al comunismo, al poscomunismo sin pasar por el comunismo. Esto no fue un país comunista en ningún momento, y menos ahora. Pero viendo la idea del pasado venezolano del siglo XIX, bueno, fíjate, para darte la razón en esa parte, el doctor Cunil Grau, un gran académico que nos dejó hace poco, en los estudios de él llega a la idea de que la guerra de independencia supuso la pérdida del 44% de la población. Una O devastación, una devastación. una devastación, pero ojo, nosotros sin guerra hemos sufrido cifras de la Comisión de los Refugiados de las Naciones Unidas, hemos sufrido una pérdida de 7 millones, que continúa. Y que si la pones en cifras actuales, estás hablando de aproximadamente 25%. Yo creo que esto es también una catástrofe demográfica. Bueno, eso no pasa sino en Siria y en guerra, ¿no? Exacto, pero aquí no ha habido guerra teóricamente, ¿no? Bueno, no ha habido guerra en el sentido formal del término, pero sí ha habido guerra en otra dimensión, ¿no? Entonces, bueno, pero en todo caso, comparándolo con el pasado, ahí hay una pérdida demográfica tremenda, tremenda. Eso tiene unas consecuencias de todo orden. Después podrías compararlo también con el siglo XIX, índices de pobreza brutales,
como hablábamos antes, una escolaridad precaria cuando haya, y recursos de salud prácticamente nulos para una gran población. Y eso me recuerda a esa Venezuela pobre, aislada, con una agricultura pobre del siglo XIX, que no se levanta hasta la llegada del petróleo, a pesar de todos los enemigos del petróleo, pero es el petróleo el que hace que Venezuela deje de ser ese país empobrecido. En este momento, Venezuela es un país empobrecido, salvo eso que hemos dado en llamar las burbujas. Las burbujas. Que las burbujas también están empezando a estallar, ¿oíste? Bueno, entonces imagínate tú. Sí. No, y a mí lo que me llama la atención es que ese país paupérrimo que tú defines de mediados, al principio del siglo XX, sin embargo, apareció un gabaldón y fue el primer país en el mundo que erradicó la malaria, ¿no? No, no, claro, porque es que es que el siglo XIX tiene muy mala fama, porque la gente se ha enseñado como que es un siglo de pura destrucción, de guerras, de montoneras, de caudillos, pero no, ahí comienza la construcción de la sociedad civil venezolana, comienza en el siglo XIX. Y Ahí, con todos sus defectos con Guzmán Blanco, ¿no? sí, pero yo estoy pensando no solo en los gobernantes, estoy pensando en la gente, Ah, en la gente, sí, en la en la búsqueda. gente, en la sociedad como tal. Empieza en la idea de la educación. Bueno, Blanco habla de ¿cómo se llama? La educación primaria como obligatoria. Eso es un avance civilizatorio importantísimo. Entonces, ahí me recomendaría los libros de Mirla Alcibíades, que ha estudiado mucho el tema de la construcción de la nación, pero a través de la sociedad civil, de las familias, el papel de los padres, de las madres. Como se dice, construir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, ¿no? Exactamente. Entonces, ese siglo XIX siempre lo vemos como algo imposible, pero ahí está, bueno, cita lo de Gabaldón, pero hay elementos de cultura, de pensamiento intelectual, de pensamiento. eh, El positivismo de la élite, ¿no? exacto. Entonces, y ahí, digamos, la idea de empezar a construir la familia más organizada. Es decir, hay, 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 hay allí un pasado interesante y que ha sido estudiado por algunos, pero claro, si ves la masa es una Venezuela muy pobre, porque era pobre el país, pues. No, Sí. no. Yo para concluir esta muy interesante conversación, Ana Teresa, hay algo que me gustaría hablar contigo. Entonces, que Octavio Paz decía que el caudillismo surge de la independencia, ¿no? Y constituye, decía él, el verdadero sistema de gobierno latinoamericano. Y agregaba que los gobiernos se cambiaban, ya sea por golpe de Estado o por muerte, ¿ah? Muerte del que estaba ahí. O sea que era como un fatalismo terrible y que yo creía que eso estaba superado. Y eso es cuando empezó todo lo que pasó con Ayala Torre en el Perú, Betancur en Venezuela. Estábamos cambiando y ahora estamos regresando a eso, ¿no? Sí, A esa concepción que en el fondo lo que hay en Venezuela en este momento es un resurgimiento de caudillismo, que son esas bandas de control de poder, esos militares que controlan zonas, etcétera. No es eso una sí, forma no, distinta de, de de acuerdo, caudillismo. de acuerdo, pero volvemos a un punto que también tocamos. ¿Qué es lo que te puede frenar eso? El caudillo es el personalismo. Ujú. Ese es el caudillo, básicamente. El valor personal y el personal. ¿Qué tienes para eso? Las instituciones. Es la única defensa que tú tienes para decirle, no, señor, usted no es caudillo de nada. Usted puede tener el poder un tiempo y no todo el poder todo el tiempo. Es algo tan simple, ¿no? Para eso son las instituciones. Y eso hay que reconstruirlo, ¿no? Eso hay que reconstruirlas, claro, Bueno, claro. mira, hay una frase que también está en tu libro que me llamó muchísimo la atención y que considero que es una verdad innegable. Dice que el venezolano no se mueve, sino entre la catástrofe y la resurrección. Sí. Y yo diría, tú como psicoanalista, ¿qué significa eso? O sea, estamos en una era, en una época catastrófica, ¿no? ¿Y qué estamos soñando? ¿Con una resurrección? O más bien con lo que debería ser el trabajo colectivo para crear nación, ¿no? No, no, por supuesto. Creo que eso que yo dije allí está muy bien vinculado con la guerra de independencia, ¿no?
que fue una Ujú. catástrofe Bueno, social, y esto también que estamos viendo no es una catástrofe, lo que acaba de decir, puesto. 7 millones y medio fuera, y la mayor desigualdad que ha habido en la historia reciente de los últimos años en Venezuela, la que hay Claro, actualmente. Gente súper ¿cuál, se- rica y cuál gente sería comiendo. ¿Mm? la diferencia? Que después de la guerra, algo así como, somos independientes. Esa es la exaltación. Pero aquí, ¿vas a exaltar qué? Si lo que ha quedado es eso, un país destruido. No hay nada que exaltar. Nada que exaltar. Entonces, por eso es que el discurso está muy... Aquí no se está ya gritando tantas utopías, aquí estamos más Bueno, en las necesidades, porque saben que no hay nada que se pueda exaltar. Entonces yo creo que quizá hayamos aprendido que después de una catástrofe lo único que queda es recoger los escombros y empezar a reordenar la casa otra vez. y tú sabes paradójicamente dónde veo yo que hay más solidaridad, que hay más elementos que son distintos de lo que se puede ver en ciertos sectores en la élite, en los barrios populares. O sea, porque la necesidad los ha llevado a la solidaridad. ¿Ah? Claro, es que es una cosa elemental, o sea, tú solo no puedes, necesitas la ayuda del otro, que tampoco puede solo, y aunque sea muy, digamos, muy precario, refuerza los lazos de vinculación. Eso es un factor interesante, Emilio, que puede quedar ¿Y entre tú la crees que gente. eso puede ser un factor efectivamente Claro, que puede claro. impulsar el cambio de abajo hacia arriba? Porque también Impulsa los los que están abajo son aspiracionales, ¿no? Y quieren son así, mejorar sí, pero impulsa también la posibilidad de la convivencia. también. Impulsa la necesidad de que el otro no es mi enemigo, puede ser mi aliado porque se nos está cayendo el barrio, porque se nos va a inundar. Tenemos que unirnos y ver qué hacemos. Eso no creo que sea nuevo, ¿eh? No, No, pero se ha acentuado mucho, ¿viste? Yo acentuado me- porque la hace poco necesidad. estuve en una cosa muy bella, una iniciativa muy bella de la Universidad Metropolitana con la UNESCO y la Universidad de Nantes en Francia, que fue un curso para petare de filosofía para niños. Ajá, Y fueron 20 colegios. Mira, yo nunca me he sentido más emocionado en mi vida que ver esos muchachitos de 11 años que el obispo empezó a hacerles preguntas y entonces empezaron a responder y dijo, justamente, esa es la filosofía, hacerse preguntas y responderlas. ¿Ah? Y te digo, el entusiasmo de esos muchachos no tiene límite. Estaban en la Universidad Metropolitana, y con unas ganas de ir hacia arriba. Y esa fuerza se siente. ¿Ah? Y esa fuerza yo la estoy sintiendo cada vez más. Y tú lo ves, por ejemplo, en fenómenos particulares. Ya tú no ves un motorizado desempleado en Caracas, por ejemplo. Y ellos ganan bastante más entre más trabajan. Y tú ves de noche, a las 11 de la noche, los motorizados de esas compañías de delivery moviéndose porque saben que si trabajan completo no van a ganar 400, 600, que pueden llegar hasta 800 o $900. ¿Tú crees que eso no tiene repercusión? O sea, claro, bueno, es que Venezuela tiene una cosa muy importante, que es el ser un país aspiracional. mucho, y sigue Eh, siéndolo. ¿Ah? lo sigue siendo, y que eso nos haya destruido. Yo también tengo, bueno, no, relación con gente bastante joven, los millennials, todo esto, y yo veo que esa gente no está ya pensando qué es lo que pasó, lo que no pasó. No, están tratando de construir, Es de ver, verdad, es de verdad. ver cómo arreglan su vida, de ver cómo producen. En el mundo cultural, imagínate que quedó en escombro, no es tan fácil. Y yo veo a esos muchachos dándole y dándole, inventando formas de ganar un dinero honesto, haciendo lo que saben hacer, pues divulgando sus conocimientos. Y están intelectualmente menos contaminados, porque esos millennials, gran parte de su vida lo han vivido como la generación del 28, bajo una dictadura. ¿Ah? Prácticamente todas, sí, O sea que prácticamente. prácticamente ellos no conocen ninguno de lo que conoces tú, yo y mucho de nuestra audiencia. Para ellos, el único horizonte, bueno, ya son 23 años que están, ¿ah? Entonces, y los millennials que tienen 30, tendrían 30 y pico, Sí, ¿no? niños, eran niños, pues, Sí, o sea eran que ahí niños. yo Entonces, creo que hay una esperanza importante y que efectivamente yo comparto contigo. Bueno, para clausurar, ¿tú quieres hacer una reflexión final? tú me habías comentado una pregunta que me gustaría contestar, Ajá. muy breve. La pregunta la voy a leer. Tú dices,
¿cómo te sentirías y en qué consistiría tu agenda y contribución en una conversación a solas entre tu persona y Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López? Un ramillete tengo ahí. Bueno, te lo puse los 6, solo los 6 reunidos a puerta cerrada. A puerta No, cerrada, pero no hay después me voy. testigos, tú te sientas con ellos como psicoanalista, como tu cultura, y interactúas con ellos. Porque te tengo una segunda pregunta después de esto. Pero mi Te voy a tener preguntas. interacción es súper corta. Lo Ujú. único que yo haría es sentarme, mirarlos a cada uno a los ojos y preguntarles, ¿a usted no le duele lo que está pasando? Y más nada. Bueno, si hay algo que queda en el alma, es una pregunta que puede tocar, ¿no? Ahora, te tengo la contraparte de esa pregunta. La segunda sería, ¿cómo te sentirías y en qué consistiría tu agenda y contribución en una conversación igual a sola entre tu persona y el grupo de dirigentes que te nombré, como Leopoldo López, Enrique Capriles, Julio Borges, María Corina Machado, Juan Guaidó, los 7, solo los 7, reunidos también a puerta cerrada? ¿Sería un discurso distinto o sería el mismo? Sería lo mismo, pero cambio la pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? La pregunta sería, ¿se sienten satisfechos con la lucha democrática que han dado? ¿O se les ocurre que podrían haber procedido en forma distinta en algunas cuestiones? Por ejemplo, la comunicación y solidaridad entre ustedes. Entre ustedes 6. Claro, porque allí está la clave. En este momento, todas las encuestas te dicen que Maduro lo máximo que tiene son 11%, y que hay 80% que quiere que salga. Pero ¿cómo es posible que con esa circunstancia este segundo grupo no sea capaz de unirse en lo mínimo necesario para dar el paso a la construcción de un país distinto, más solidario, más tolerante y más productivo? Eso a veces se le escapa a uno de la mente. ¿Será que ya no existen los líderes? ¿Quién fue que me decía en una entrevista hace poco, lo que le decía que aquí no, sí, era así? Ese fue Calderón Berti, dice, aquí, como dice Kissinger en su libro, ya no hay líder sino followers, ¿no? Y es muy distinto, o sea, el que sigue, el líder es capaz de desafiar, es capaz de enfrentar acertada o erróneamente, pero es capaz de conducir. El follower ¿sigue qué? Sigue lo que es la tendencia, lo que, lo que está en las redes, lo que cree que da rédito, ¿ah? Y en el fondo no son capaces de hablar, quizás lo más importante, a mi juicio, no es tanto quién ganará las primarias, quién se enfrentará en el 2024, sino qué vamos a hacer en el 2025. Si en el caso que cualquiera de ellos ganara, ¿cómo, cómo se vive una transición de la dictadura a la democracia? ¿Acaso han estudiado el caso de lo que pasó en Chile, lo que pasó en Sudáfrica, lo que pasó en Polonia, lo que pasó en España, lo que pasó en casi todas las transiciones? Entonces, esto no es un juego suma cero. Esto es un juego que tiene que articularse y tiene que articularse básicamente interactuando. Como tuviste las preguntas, pero más que las preguntas, después de la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Ah? Bueno, queda abierto el futuro. Ya lo iremos viendo, pero Bueno, espero que no sea como tú decías en una parte de tu libro, que vivimos más en el pretérito que en el futuro, ¿no? no, yo creo que esas son cosas que han cambiado. ¿Tú has cambiado? ¿Tú crees que esa concepción que tú indicaste en 2009, tú le ves un cambio? Eh, bueno, me pasa que no se puede, al generalizar uno pierde, ¿no? Sí, Pero no, siempre. yo creo que para muchos probablemente solo va a quedar el pasado, pero estoy pensando en estos que hablábamos, en estos millennials de distintas clases sociales, ojo, de todas las clases sociales. Esos son bastante parecidos, independientemente de la clase social, ¿viste? Esa gente yo creo que no va a estar en la idea de pensar tanto en el pasado. Yo creo que esa gente quiere que sus aspiraciones se vean. Y para que se vean las aspiraciones tiene que haber futuro. O sea, Entonces yo creo que eso está a favor. Eso o sea, está en favorable. un cierto sentido tú eres optimista. Sí, muy matizadamente, porque, Bueno, todos tenemos que matizarla porque yo también soy optimista, muy pero, matizadamente porque
Bueno, porque hay tantas cosas en contra que realmente es difícil saberlo y porque, bueno, no sé, me parece que de alguna manera cultivar la esperanza o dejarle la esperanza viva es importante. Si todos nos ponemos a decir, no, esto se acabó y cierra la puerta, vámonos, bueno, entonces, Bueno, este, tú como psicoanalista sabes que el pesimista no tiene, termina enfermo, ¿ah? Porque si tú no tienes una visión de que el futuro es mejor que el ayer, entonces tu condición de vida se ve profundamente limitada, ¿no? sí. Aunque dicen que el pesimista es un optimista informado, pero Bueno, no, yo diría que puede ser, me gusta más la expresión que tú utilizaste, optimismo matizado, ¿ah? Me parece como más adecuada para los tiempos que vivamos y creo que es el mensaje que le pasamos a nuestra audiencia. Sean optimistas matizados, analicen la realidad y ayuden a construirla, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ana Teresa. Creo no, que fue gracias, una gracias a usted, conversación un gracias poco analítica. accidentada por los hechos, pero creo que en el fondo yo siento que lo que tú querías expresar estuvo ahí, aunque es difícil en un tiempo corto como una hora decir todo lo que hay que decir, pero en el fondo hay lecciones para la gente y motivo, lo más importante, para reflexionar. ¿Ah? Bueno, Bueno, ojalá que sea así. muchas gracias. Gracias a ustedes también. Nuestro próximo evento será este 9 de mayo, en que vamos a entrevistar a Alan Brewer Carías. ¿Ah? Sobre todo este problema de la ausencia de Estado de Derecho y las últimas leyes que se han aprobado, que son en realidad, bueno, no solamente anticonstitucionales, ilegales, sino que son otra espada de Damocles que nos ponen en la cabeza para justificar la arbitrariedad y el irrespeto a las normas y seguir agregando a este gran saco de confusión del que hemos hablado hoy. Muchísimas gracias, Ana Teresa, y bueno, y seguiremos conversando porque creo que hay muchas cosas que ver y yo voy a ser como tú, un optimista moderado. Ok, Ok, matizado. matizado. No, moderado no, a mí no me gusta la moderación. Yo creo que hay que ser íntegramente lo que uno es, pero el matiz en todo en la vida es fundamental. ¿Ah? Bueno, Así es. muchas gracias y Gracias a ustedes. Hasta otra esto, oportunidad. mira, esto que yo te mando ahora, esto queda grabado. Te voy a dar En el el, link que se lo puedes mandar a la gente que tú quieras, ok. porque va a quedar para siempre en el canal Analítica TV de YouTube. Sí, mándalo porque tengo personas en Europa que les gustaría verlo, No, y pero yo creo ahora que y lo van a poder ver con calma con en calma y en YouTube. otro horario, porque en Europa es muy tarde Sí, ya. sí, ya son las 11 de la noche o las Sí. 12 ya. Bueno, hasta luego. Hasta pronto, Muchísimas gracias Edmundo. por haberme acompañado en esta entrevista. No, gracias a ustedes. Un Hasta luego. abrazo. Chao.